Hola, bienvenidos a todos a esta cápsula número 10. Ahora vamos a hablar sobre diferentes temas a lo largo de esta unidad 2. Los temas son la deriva continental, qué causa los sismos, el vulcanismo, la formación de montañas, intrusiones ígneas y su relación con yacimientos, y pues bueno, la actividad interna y el potencial geológico minero en México. Para eso tenemos que empezar a platicar sobre la tectónica de placas. La tectónica de placas es una teoría unificadora de las ciencias de la Tierra que nos pretende explicar la dinámica interna del planeta. ¿Ok? Prácticamente usa la geología, la física, la química para entender los movimientos que existen en el interior de la Tierra y las manifestaciones que tiene en superficie, por ejemplo, el vulcanismo, los terremotos, la generación de montañas, que es la orogénesis, y la expansión del piso oceánico. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen que representa estos movimientos. Esos movimientos hacen que la litosfera se separe, ¿ok? Hacen que estas porciones de litosfera converjan, ¿ok? Que es la palabra que vamos a estar utilizando, y también se pueden deslizar entre sí. Vamos a ir platicando sobre estos movimientos conforme vamos avanzando en los temas. Una placa tectónica es prácticamente una de las numerosas secciones rígidas de la litosfera que se mueve como una unidad sobre el material de la astenosfera. Es un bloque no deformable de litosfera con un perímetro constituido por uno de los siguientes márgenes: divergente, convergente y transformante. Una placa tectónica tiene edad. Una placa tectónica tiene diferentes sentidos, o sea, mueve diferentes direcciones, tiene diferentes espesores, algunas son más rígidas que otras, tienen diferentes temperaturas, tienen diferentes densidades, ¿ok? Toda esta combinación de factores hace que tengamos procesos geológicos distintos, ¿ok? Las placas pueden diverger, o sea, pueden separarse entre sí, tener movimientos conocidos como extensionales. Las placas pueden converger, ¿ok? Moverse hacia la misma dirección, y las placas pueden deslizarse entre sí. Aquí tenemos unos mapas de estas placas tectónicas en donde se fijan, este planeta prácticamente está dividido por secciones, ¿no? Estas líneas de negro, ¿no? Que están aquí marcando estos bordes en negro, pues nos están indicando justamente las porciones de placas. Tenemos placas muy importantes que ahorita vamos a platicar más adelante, placas muy grandes como la placa norteamericana, la placa del Pacífico, que es una de las más grandes, la sudamericana, la placa de Cocos, la placa de Rivera, la placa de Nazca, la placa africana, la euroasiática, la indo-australiana, la placa filipina, en donde prácticamente vemos que cada una tiene movimientos diferentes, ¿no? Vemos que hay unas flechitas que se juntan, pero hay otras flechitas que se separan, hay otras que se mueven hacia arriba y hacia abajo, y justamente estos movimientos nos hablan justamente de estas límites de placa. Aquí les muestro un mapa sobre estas placas, donde tenemos la placa norteamericana, la del Pacífico, Cocos, Rivera, que hay otra plaquita por aquí, muy importante, tema que vamos a estar platicando, la placa de Nazca, sudamericana, la placa africana, la asiática, la arábica, índica, filipina, australiana. Y bueno, aquí nada más otro mapa de tectónica de placas, y es igualmente mencionando justamente la distribución de estas placas. Esta imagen, como ya les había mencionado, pues nos habla justamente del movimiento que tiene la Tierra. Gracias a que la Tierra es dinámica, la Tierra no es estática, la Tierra se mueve, la Tierra tiene este movimiento que hace que las placas se separen, convergen o se muevan de manera lateral o transformante, que nos crea justamente apertura o creación de nuevo piso oceánico. Nos crea procesos convergentes o de subducción, que son las zonas donde se genera justamente vulcanismo, zonas de trinchera, donde tenemos este contacto, cordilleras volcánicas, nos genera zonas de dorsales oceánicas, ¿ok? Grandes fallas, grandes movimientos, puntos calientes, que es lo que vamos a estar platicando más adelante, ¿ok? Es importante también platicar que estas placas forman un punto importantísimo en donde hablamos sobre un tema que se llama el cinturón de fuego, que hay una zona que se conoce como el cinturón de fuego, que son prácticamente las zonas con mayor flujo de calor en la Tierra. ¿Por qué? Porque tenemos presencia de vulcanismo. Cabe destacar que si se fijan, ¿ok? Vemos que estas placas, esta litosfera, acuérdense que una placa tectónica es una porción de litosfera, ¿ok? Esta litosfera puede ser de tipo continental o puede ser también de tipo oceánica. Cuando me refiero a tipo continental, me refiero que no hay presencia de agua, solamente hay presencia de continente.
Y cuando habla una placa de tipo oceánica es cuando tenemos esta base de litosfera, pero también tenemos porciones de océanos. ¿Ok? Entonces, justamente la manera en que estas placas tienen contacto tiene mucho que ver con el tipo de, de contacto y también la temperatura que se maneja en ese tipo de placas. Por ejemplo, hay tipos de placas que se conocen como convergentes y este tipo de placas, de placas, perdón, hacen que tengamos zonas muy calientes en el planeta. Por ejemplo, tanto convergentes, pero también divergentes. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen de un mapa de flujo de calor en donde estamos observando con una escala de colores azules y una escala que va, azules los más bajos, va transicionando hacia los colores amarillos y rojizos, que son los colores más altos, en este caso las temperaturas más altas. Y vemos que el flujo de calor en la superficie de la Tierra está mostrando aquí en unidades de flujo de calor y nótese cómo las zonas de mayor flujo de calor siguen las zonas de las dorsales oceánicas. Esas zonas de las dorsales oceánicas y las zonas también de zonas de convergencia son las zonas donde se tienen mayores temperaturas. Si nos fijamos y analizamos aquí este mapa de flujo de calor, vemos que justamente tenemos aquí una zona que se ve predominantemente con altas temperaturas. Ujú. Es una zona que se conoce como una zona de dorsal, es una zona de apertura, las placas se están moviendo hacia este sentido, ¿ok? Y se está extendiendo, queda prácticamente fracturada lo que es esta porción de litosfera, asciende material del manto hacia la superficie y se tiene estas altas temperaturas. Cabe destacar que también, por ejemplo, vamos a notar esta zona que estoy mostrando aquí con el cursor. Aquí también tenemos zonas de contactos entre placas. ¿Ok? Acá tenemos también zonas de contacto y también zonas de apertura en donde estamos observando justamente este calor, las zonas de calor. Prácticamente son zonas de contactos entre placas. Aquí también vemos en esta imagen del cinturón de fuego zonas en donde vemos esta zonificación de color rojo, en donde estamos observando que, bueno, en la placa de Nazca, con la placa sudamericana, tenemos un contacto convergente, que es causante de toda esta cordillera importantísima que se encuentra aquí en Sudamérica, en donde tenemos flujo de calor, ¿no? Entonces, si nos vamos hacia México, esta escala está un poquito exagerada. No quiere decir que todo México sea muy caliente, pero justamente aquí en el sur y en esta zona acá del, no, bueno, del occidente de México, tenemos también contacto entre placas que generan justamente estos flujos de calor alto. Y bueno, si nos vemos, esta placa, toda esta placa del Pacífico tiene contacto con otro tipo de placas, como con la norteamericana, con la asiática, acá con la placa filipina, que justamente genera esas zonas de calor y de zonas de vulcanismo, ¿no? Justamente acá en esta zona, cercanos aquí a Japón, tenemos una de las zonas volcánicas más activas, ¿no? Inclusive si se fijan aquí, justamente en medio, de la placa del Pacífico tenemos a lo que es, tenemos dos puntos calientes, estos puntos calientes también conocidos como hotspots, son conocidos como esas zonas donde tenemos vulcanismo localizado, ¿no? En este caso, las islas de Hawái están justamente creadas por estos hotspots, por estos puntos calientes, que son zonas donde tenemos altos puntos de calor en la corteza. Y en este caso, pues el vulcanismo generó estas grandes islas volcánicas, lo que actualmente es Hawái, ¿no? Y toda su cadena de montañas, que lo vamos a ir platicando más adelante. Y bueno, como manera de resumen, hablamos que la tectónica de placa nos explica todos esos movimientos de la Tierra, nos explica muchísimas teorías, por ejemplo, la separación de los continentes, la teoría del Pangea, ¿ok? La teoría que antes existían diferentes continentes y el por qué ahora tenemos la configuración de los continentes como la tenemos, el por qué del vulcanismo, el por qué existen las montañas, por qué hay zonas en donde tenemos grandes montañas pero encontramos fósiles marinos, ¿ok? Entonces, la tectónica de placa nos ayuda a unificar todo este tipo de teorías, nos va a ayudar a darles una explicación. Ya nada más como manera de conclusión, recuerden que las placas tienen diferentes edades. Hay placas jóvenes, hay placas más antiguas, tienen diferentes movimientos. Hay unos que se mueven hacia un sentido y otros que se mueven en sentido contrario. Hay otras que tienen movimientos deslizantes, y laterales, hacia la izquierda, hacia la derecha. Tienen inclusive a veces preferencias en un sentido. Tienen diferentes espesores, algunas son más rígidas que otras, tienen diferentes temperaturas, unas que son calientes, otras son más frías.
y tienen diferentes densidades. Todas estas combinación de procesos nos generan eh, resultados distintos, ¿ok? Y bueno, eh, nos vemos en la siguiente cápsula para seguir platicando sobre este tipo de placas y ejemplos. Nos vemos en la siguiente cápsula.